Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ayer hablaba con un sacerdote amigo mío que vivió aquí muchos años en Alicante, hace años, y me preguntó: ¿has ido a la Santa Faz? A la romería, como se llame. Y le dije no. Y me dijo: hasta que no vayas no eres alicantino realmente. Digo, bueno, vale, pues iremos a la Santa Faz. No sé si tenéis la misma opinión o no, pero bueno, me quedé con con el cante y con las ganas de iré. Y sobre todo me dio pie también para esta meditación. Algo tan bonito, tan sugerente, más que bonitos, de hacer nuestra meditación contemplando el rostro del Señor. No me he parado, la verdad es que no me he parado porque no me da tiempo a leer toda la tradición de la Santa Faz, ¿no? Y me imagino, pero de todas maneras sí que a nosotros cristianos nos viene muy bien, nos ayuda mucho, y creo que es una parte importante de nuestra vida de hombres y mujeres contemplativos, pararnos a mirar el rostro del Señor, la faz del Señor. Porque realmente la fe cristiana es una fe, podríamos decirlo así, con rostro. Una fe que dice que no estamos solos en el mundo, que hay alguien que ha querido que existamos y que nos ha dicho a cada uno de nosotros: vive. Y porque Él vive, como estamos celebrando también en estos días de Pascua, porque Él vive. Aparece en la Escritura con frecuencia, o con cierta frecuencia más bien, esa idea de buscar el rostro del Señor. Tu rostro buscaré, Señor, dice el Salmo 27, por ejemplo. Y porque de hecho, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la historia de Dios con los hombres, que sigue hoy su curso, pues es una búsqueda continua del Señor. Es un anhelo, yo diría, es un anhelo que se expresa en el corazón de los hombres, y también de los hombres y de las mujeres de hoy, con sus alegrías y esperanzas. Podríamos decir, ¿no? Podríamos pensar más bien que los hombres se han olvidado de Dios. Y seguramente a veces pensaremos eso viendo el panorama. Que el corazón de los hombres de hoy es como si se hubiera parado, hubiese olvidado el rostro del crucificado, del resucitado, y hubiera construido su vida, su cultura, su modo de vida, su sociedad al margen de Dios. Esa impresión tenemos, porque en parte es objetivo. Bien, es verdad, también podríamos decir que el hombre necesita, que hay muchas manifestaciones también, por otra parte, de esa necesidad de buscar a Dios.
y que lo experimentamos nosotros todos los días. No solo porque nosotros necesitamos de Dios, sino porque tantas personas que están cerca de nosotros, o al menos podemos llegar hasta ellas, pues tienen sí, nos manifiestan con su vida también una necesidad de Dios. Seguramente, en muchos casos, la suplen con sucedáneos. Seguramente la buscan en otras creencias o en una fe en el hombre. Seguramente también la imagen de lo divino, de Dios, se difumina, en una especie de nivais, ¿no? Una especie de creencia, no se sabe qué. Pero difícilmente en muchas personas se ve la creencia en alguien, difícilmente, mucho se ve, pero en alguien que se haya hecho como nosotros, que tenga un rostro. Porque ese es el mensaje cristiano, ese es el mensaje que tú y yo también vivimos, ¿no? Que Dios se ha encarnado, que Dios se ha hecho visible y por tanto que tiene un rostro. Y por tanto la cercanía a nosotros en todo es absoluta, menos en el pecado. Hay gente que tiene una visión como impersonal de Dios, una fuerza, una especie de sentido cósmico, ¿no? De la vida, ¿no? Que la fuerza te acompañe, por ejemplo, ¿no? Por poner una frase conocida. De tal manera que se ha difuminado esa imagen del rostro del Señor, es decir, la imagen personal de Cristo. Estamos, ¿sabes bien? Seguramente hay muchas razones, que tampoco viene al caso ahora, de por qué pasa eso, ¿no? Porque evidentemente el rostro de Cristo nos lleva a contemplar a un Dios que es persona, que es persona, un Dios que tiene rostro y un Dios, como os diría, que tiene también pues que sufre, porque cuando contemplamos el rostro de Cristo es un rostro doliente, es un rostro alegre, pero también es un rostro doliente, y por ahí mucha gente no pasa. Cada siglo, decía Newman, es como los demás, aunque a quienes viven en él les parece peor que cualquiera de los anteriores. Vivimos, por tanto, en una época donde sí, nos parece aquello del verso, del poema, cualquier tiempo pasado parece mejor, ¿verdad? ¿Y todo esto por qué? Porque quizás se ha convertido en algo como muy etéreo, muy difuminado, el sentido más profundo de nuestra fe, que es el sentido de la encarnación y el sentido de... Muchísimas gracias. Como te decía, el sentido más profundo de la encarnación. Darnos cuenta que en el fondo la fe es siempre un encuentro personal con el Señor. Decía nuestro Padre, fijaros, la vida interior, si no es un encuentro personal con Dios, no existirá.
No existirá. Y en esa misma línea, el Papa Francisco decía en un encuentro: invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar con Él, de intentarlo cada día, sin descanso. No hay razón para pensar para que alguien piense que esta invitación no es para él. Si no hay encuentro con Cristo, no hay vida interior. Todos estamos invitados a ese encuentro con el Señor, que tiene un rostro. Somos impacientes los hombres, ¿eh? Somos impacientes. ¿Por qué? Porque hoy día la cultura del ya nos está pidiendo, nos está necesitando, pues nos tira a la impaciencia, al ya, al tener todo, al conocer todo, al ir corriendo, y también, por tanto, a una cultura de la pantalla, a una cultura, como queréis llamarlo, ¿no?, de que está pendiente no de lo que hay en el fondo del corazón, sino de lo que ve. Nos quedamos en un desarrollo de los sentidos, pero que no concluyen nada. Que no concluyen nada. Ya pasaba antes, Al fin y al cabo, cuando el hombre está buscando eso, como satisfacer su curiosidad, o como satisfacer sus ansias de conocer, o satisfacer o justificar muchas cosas de su propia vida, cuando el hombre busca eso, en el fondo está buscando un Dios. Está buscando un Dios. Le pasaba a los judíos, ¿te acuerdas? En Israel, en el desierto, cuando Moisés sube al Sinaí y soporta el misterio del rostro oculto de Dios, y está esperando, y le esperan abajo, y se desesperan. Tanto es así que dicen: no existe ese Dios, hagamos un becerro de oro. ¿Por qué? Porque no saben esperar. No saben esperar. El hombre ha construido ídolos que no tienen nada que ver con Dios. Todo este pensamiento que quería que hago esta mañana contigo, en el fondo nos lleva a considerar realmente si nosotros somos conscientes y capaces lo somos, porque el Señor nos da esa capacidad, pero conscientes de que nuestra vida siempre es un encuentro con el Señor, y que para nosotros también la vida contemplativa, mirar al Señor con la paciencia que nos da, y la paciencia y la profundidad que nos da también nuestra fe, la esperanza, si nosotros somos conscientes de eso, y que ese es el camino que tenemos que seguir. Esto es aplicable a muchísimas cosas. Por ejemplo, al apostolado. ¿Queremos frutos? Ya. Que es un buen deseo. Pero me viene a la cabeza aquella frase de nuestro Padre: las almas, como buen vino, mejoran con el tiempo. El tiempo. El tiempo de la espera. El tiempo de oración. El tiempo de vida contemplativa. El tiempo de formación de una persona. El tiempo en el que uno va construyendo su vida interior y construyendo también todo lo que a su alrededor va pasando. El tiempo. Dios cuenta con el tiempo, aunque está fuera del tiempo, pero cuenta con el tiempo, y nos ha dado un tiempo a los hombres. A veces queremos vivir como aferrados
a esas seguridades que tenemos alrededor. Podríamos decir, dioses que nos hemos construido, el hombre. Y no estamos nosotros exentos de eso, porque construimos también nuestros pequeños dioses. Mis seguridades, donde yo estoy mejor, donde yo estoy más a gusto, donde yo estoy como dominando todo. Y nos cuesta dejar que Dios entre en el alma y, perdonad que lo diga así, nos domine. Nos da miedo a veces. ¿Por qué? Porque entendemos, ya nos ha pasado, pero conocemos al Señor, que Él nos pida todo, que nos siga pidiendo y que nos pida cosas que hoy no nos gusten. Y Dios nos dice con frecuencia, oye, espera, oye, ten esa paciencia que necesitas tener. Agranda tu corazón para entender a las demás. Quita importancia a esa pequeña afrenta. Dios está hablando contigo, conmigo. Y tantas oportunidades que Dios nos ofrece son ocasión de encontrarnos con Él. De ahí que necesitemos tiempo para orar, porque esas cosas son las que después en la oración uno, en el encuentro con Cristo, con Dios, con el Señor, las va meditando, las va ponderando, decía el Evangelio de la Virgen, ¿verdad? Ponderando en su corazón. María está siempre ponderando en su corazón. Todas esas cosas. Pero íbamos a lo nuestro. Nuestra vida es, por tanto, dedicando ese tiempo, pues un encuentro con el Señor. Los apóstoles tienen la oportunidad, ellos lo viven porque son contemporáneos y porque les toca a ellos, los discípulos, de encontrarse con el Señor. Pero fíjate que muchas veces ni lo reconocen. Les cuesta llegar a descubrir que Él es el Mesías. Lo hace Pedro, lo hacen en la transfiguración, por ejemplo, pero después ya el Señor, bueno, como que se les olvida, por así decirlo. Lo hacen, pero llega después de la resurrección y no le reconocen. Y no reconocen. Jesús le dice a Felipe, muéstranos al Padre. Y Dios, el Señor le dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El hecho de que de que Dios se haya hecho hombre en Jesús, a través de su humanidad, se ha manifestado Dios en persona. Y por tanto, es una realidad que yo puedo descubrir la faz de Cristo, el rostro de Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La encarnación hace que, precisamente, de la personalidad humana, un camino apto para acercarse al misterio de Dios personal. Mi encuentro con Cristo, tantas veces hemos escuchado esto y no lo ha recordado el Padre, el encuentro personal con el Señor, el vivir nuestra vida como poner a Cristo en el centro de nuestras actividades, de nuestra vida. Bueno, esto aparece en tantos sitios, ¿no? Es como pues es algo que está ahí en el deseo de nuestro corazón, ¿no? Bueno, pues el encuentro con Cristo, el encuentro con Cristo persona, con Cristo rostro, con Cristo niño, con Cristo adolescente, con Cristo hombre, pues
a ti y a mí, nos hace entender mucho mejor nuestra propia personalidad. Mucho mejor. Nos hace comprender mucho mejor también lo que el Señor quiere de nosotros, porque en el fondo, tu vida y la mía es enamorarnos de Él e imitarle. Como hemos hecho algunas veces, que nuestro rostro se parezca cada vez más al del Señor. Porque en el cielo entran los que se parecen a Dios, a Cristo. De ahí que el camino nuestro de santidad sea cada vez reflejar mejor el rostro de Dios. Moisés, cuando baja del Sinaí, tiene que taparse, porque su rostro se ha divinizado, por así decirlo. En tu rostro buscar el Señor, pero en el rostro nuestro se encuentra el Señor, es decir, en tantas cosas. Entender que cuando hablo del rostro hablo de toda nuestra vida, pero es lo que el hombre ve. No somos, decía Benedicto XVI, no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno de nosotros es amado, cada uno es necesario. Casa tan bonita. Somos el fruto de un pensamiento de Dios, amados, necesarios. Claro, esto es una visión distinta, distinta. Una visión distinta que en el fondo lo que nos está hablando es de que esa contemplación del rostro del Señor, de esa contemplación también del amor de Dios por nosotros, por tanto, hacemos el lugar central de nuestra existencia, es decir, la oración. La oración. ¿Por qué nuestro Padre nos recomendaba tantas veces, y Él lo hace y aparece en tantos escritos suyos, la contemplación del Evangelio, es decir, la lectura del Evangelio y por tanto el meditar esas escenas? Y nos habla incluso de un personaje más, meternos allí como un personaje más, porque estamos viviendo la vida de Cristo. Y porque ese camino nos hace de ser contemplativos a través del Evangelio, nos hace conocerle más. Trabajar con sus manos, hablar con su boca, mirar con su mirada. Y entonces la oración se convierte en esa vida contemplativa que en el fondo no es simplemente una especie de acatamiento servir a Dios, no. Lo describía así mucho mejor el Papa Francisco. Decía, siento como si estuviera en manos de otro, como si Dios me estuviese tomando de la mano. Creo que hay, decían con este término suyos, llegar a la alteridad trascendente del Señor, que es Señor de todo, porque respeta siempre nuestra libertad. Entonces, la oración, te añado yo, se enmarca en algo tan sencillo, en cómo saber, estoy con Dios, que es real, vivo, que tiene un rostro, que me mira, que a través de esa mirada me ama. A mí, pobre hombre, pero creado por Él. Salvado por Él, redimido por Él. Redimido por Él. Y a mí, personalmente, me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuánto bien hace esto si nosotros lo pensamos y si nosotros somos también capaces de transmitirlo? ¿Por qué? Porque me parece, tengo la impresión, y yo creo que todos
Podéis pensar también algo parecido, que nos encontramos con mucha gente que está perdida, que no saben lo que es amar al Señor, o que han convertido sus vidas, buenos cristianos, entre comillas, buenos cristianos, sí, en una retahíla de obligaciones. Y no han descubierto todavía, o no han sabido descubrir, realmente que nuestra fe no es simplemente unas obligaciones, sino un encuentro con alguien que vive. De ahí la importancia tan grande de los sacramentos, porque son las huellas de Cristo. Y muy especialmente la confesión y la Eucaristía. De ahí que, es verdad, insistamos a tantas personas la necesidad de pedir perdón y acercarse al sacramento de la confesión, o simplemente de vivir y participar en la Eucaristía, porque es un encuentro con el Señor, ambos dos. El encuentro del perdón, el encuentro de la alegría, del alimento. Y en la oración. De verdad, que cuando hablemos con las personas, no nos quedemos en saber si han cumplido una serie de preceptos, una serie de normas. Que es importante, sí. Sino que lleguemos al corazón de esas amigas tuyas. ¿De verdad te sientes amada por el Señor? ¿Le quieres de verdad? ¿Te has encontrado con Él? ¿Lo puedes, como la Magdalena, como Tomás, tocar con tus manos? Has descubierto, has experimentado en un momento, ¿no? Pues cuánto el Señor te quiere a través de tantas cosas. Mira, nuestro origen es el amor. Para el amor hemos sido elegidos, llamados por Dios. Por eso podríamos decir que cuando en el cielo, y son palabras en concreto estas que te leo de C.S. Lewis, dice: cuando en el cielo veamos el rostro de Dios, sabremos que siempre lo hemos conocido. Ha formado parte ha hecho, sostenido y movido, momento a momento, desde dentro, todas nuestras experiencias terrenas de amor puro. Todo lo que era en ellas amor verdadero, aún en la tierra, era mucho más suyo que nuestro. Y lo será nuestro por ser suyo, dice. Vamos a pedir al Señor esto, ¿no? Ha salido nuestra oración a raíz de la faz del Señor, de Cristo, la santa faz. Pero es importante, pienso, que el camino nuestro vaya por aquí, que seamos conscientes también de lo que significa. Y por tanto, cuando hagas oración, cuando como ahora recibas al Señor en la Eucaristía, como cuando leas el Evangelio, ¿no? Pienses que estás haciendo algo muy importante. Y deseemos todos, ¿no? Conocer mejor al Señor cada vez. Quererle más. Amarle más. Y responder mejor, es verdad, con un cumplimiento de unas normas, con una serie de cosas, pero la razón, el origen de todo eso. Tu rostro buscaré, Señor. Vamos a pedirle todo esto como me imagino que miraría María al niño recién nacido, el rostro del niño, a Jesús adolescente, a Jesús ya hombre y a Jesús en la cruz y a Jesús resucitado. Esa mirada de María, Señor, nos gustaría que fuera la nuestra, una mirada de amor, de comprensión y sobre todo de entrega. A María Santísima se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones
que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para poneros por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.